Ok, buenas noches a This cada meeting uno. is being recorded. Ya, ahora sí estamos, ¿no? Estamos todos. Ok, buenas noches a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan tenido un buen día en sus quehaceres. Y ahora nos va a tocar exponerles el tema relacionado a expediente técnico, las funciones de un supervisor y un inspector, obligaciones de la contratista, cuaderno de obra, y yo creo que si nos alcanza el tiempo vamos a valorizaciones y metrados. ¿Por qué señalo esto? Porque realmente me gustaría usar la última clase para tocar adicionales, que es, creo que es el punto por el cual muchas veces se cierran los contratos, porque no se aprueban, porque superan el 15%. Es un tema apasionante, es un tema que duraría muchas horas en explicar detalles, pero el tiempo hace que hagamos algo resumido muy interesante. Entonces ahora vamos a proceder a iniciar la clase con lo que es expediente técnico. Si ustedes ven que hago resúmenes o paso de un ítem al otro, es porque estoy tratando de resaltar aquello que yo considero que es necesario que quede claro. ¿Por qué razón? Yo soy perito, ya he superado las 250 pericias y realmente existen errores comunes, problemas comunes, soluciones comunes, problemas y resultados diferentes, ¿no? Pero lo más lamentable es que el producto buscado no se consigue. Entonces, cuando yo entro y tengo la posibilidad, normalmente en vez de dar clases, a mí me gustaría absolver consultas o dar tips o estar en temas casuísticos eminentemente. Pero ahora vamos a seguirnos a un listado que se me ha dado, entonces yo voy a resaltar y espero que comprendan esa realidad. No voy a decir todo lo que a veces un catedrático les pueda decir. Hoy día me toca cuaderno de obra, mañana me toca valorizaciones, no, ahora me tocan varios puntos. Entonces comienzo. Voy a levantar mi PPT. Vamos a tenerlo acá. Ok. Correcto. Ok. Lo que señalaba que están los 5 puntos que los tengo trabajados. Vamos a tratar de llegar a ellos. No quedaría mañana liquidación y presentación de adicional. Los señores que principalmente ven arbitrajes sobre liquidaciones de obra, ese es uno de los puntos más recurrentes, ¿no? Resolución de contrato y liquidación de obra. Y liquidación de obra de procesos resueltos, de contratos resueltos, de contratos terminados, y eso considero que lo vamos a ver junto con adicionales la próxima clase. Bueno, hemos visto contrato, hemos visto los documentos bases para la firma de contrato. Me detuve regular allí porque es el comienzo de la cadena, es uno de los eslabones importantes, tan importante como lo es el expediente técnico. ¿Por qué razón? Porque el expediente técnico nace, acá estamos, el expediente técnico es el que replica, reproduce qué es lo que queremos para brindar como servicio al público, como infraestructura pública, cómo lo queremos hacer, en cuánto tiempo lo queremos hacer, qué características queremos que tenga el producto. Va a ser de larga duración, de corta duración, como por ejemplo las obras de saneamiento se dicen que se hacen los diseños para corto, mediano y largo plazo. Las carreteras se hacen mejoramiento, mantenimiento, todo ese detalle lo encierra el expediente técnico. Por ejemplo, cuando se ven en los procesos arbitrales, que es a donde regularmente yo expongo, les preguntan, se señala, ¿por qué razón no ejecutaste el proyecto como estaba en el plan? Y le dicen, porque mi especialista lo revisó y dijo que no calzaban algunos detalles estructurales
con la edificación que se iba a ejecutar. Entonces, cuando le piden, entrégame los cálculos, que eso debería ir en el expediente técnico que se entrega para la licitación, le dice, entrégame los cálculos, el modelamiento, para ver si realmente se han trabajado estos edificios como corresponde. Y le dicen, tú ciñete al expediente técnico. Y se insiste, y efectivamente había un error, los edificios eran la mitad de 2 pisos y la mitad de la infraestructura de 3 pisos y solamente se había modelado con 2 pisos. Entonces, ¿por qué refiero a eso? Porque el reglamento faculta, dice, y otros. Y eso y otros no es si quisiera, sino los que sean necesarios, porque la reglamentación nacional de edificaciones dice que cuando se trate de infraestructura de cierta naturaleza, tiene que adicionarse A, B o C documentos. Y eso regularmente no lo colocan, ¿no? Entonces, vamos acá. Estamos trabajando, teniendo como marco el Decreto Supremo 344/2018 y algunas modificatorias que se efectuaron a este dispositivo. El contenido del expediente de contratación dice, tenemos el expediente de contratación que a su vez incluye el expediente técnico. Vamos primero al expediente de contratación. El expediente de contratación dice, debe contener el requerimiento indicando que se encuentra definida su ficha. Su lista, son documentos que están establecidos en el reglamento. Sus fórmulas de reajustes, su declaratoria de viabilidad, depende de cuál es la convocatoria que se está lanzando. Si es una convocatoria de obra con planos que entrega la entidad, entonces ya ahí se comienza a diferenciar qué voy a pedir, porque la norma da en forma general cuáles son los documentos que debe conformar el expediente de contratación. Voy a ver si es una obra a suma alzada, si es una obra a costos unitarios, si es un concurso oferta, si es un llave en mano. Entonces tiene sus diferentes requerimientos, sus diferentes exigencias, ¿no? Si se trata de una obra, si se trata de un servicio, si se trata de una consultoría, todo ello está establecido en el reglamento. Es el marco de actuación. Sin embargo, cuando ya vamos específicamente a señalar qué documentos debe contener y mantener el expediente completo, miren lo que señala acá. Debe contener, primero, dice qué importante, ¿no? Tenemos, bueno, las definiciones, pero me voy al paquete, ¿no? Las definiciones, qué memoria descriptiva, qué es especificación técnica, planos, metrados, fechas de determinación del presupuesto, análisis de precios, calendarios de avance de obra, fórmulas polinómicas, estudio de suelos, estudios de impacto ambiental u otros complementarios. Bueno, en el expediente, en el anexo de definiciones del reglamento establece, creo que el único extremo donde establece qué debe contener. Sin embargo, esto se toma de forma muy ligera porque cuando dice u otros complementarios no le hacen caso, y esos otros complementarios depende qué tipo de obra es y en qué sistema se está lanzando. Se está lanzando a un suma alzada, se está lanzando un concurso oferta, se está lanzando una obra eléctrica, se está lanzando una obra estructural, una obra de carreteras. Todo eso ya está determinando qué tipo de estudios complementarios se tiene que entregar, se tiene que mantener como expediente técnico de la obra. Y ese expediente técnico de la obra forma parte del expediente de contratación. Acá comienza, y me pareció muy importante porque justo tengo 2 casos donde la discusión está en la obtención de la definición, cómo voy a reajustar mi obra.
y el expediente técnico de obras de contratación pública dice, los presupuestos deben tener una fecha mínima de 9 meses de antigüedad a la fecha de la convocatoria. Antes era 6 meses, ahora dicen 9 meses. Entonces, si yo estoy licitando y el presupuesto es de 9 meses atrás, cuando se haga la obra, que va a ser de 1 año o 2 años más, estamos hablando de que va a superar los 30 meses, los 20 meses, y tiene que haber una forma de reajustar. Y para ello existe la fórmula de reajuste. Decíamos la vez pasada, existe un dispositivo, el Decreto Supremo 011 del año 79, hace 43 años fue editado ese dispositivo. Tuvo 2 ajustes, porque antes lo veía el INEI, después lo veía el Ministerio de Vivienda. Y esa estructura, ese dispositivo es tan bueno que ha podido perdurar en el tiempo. Y la fórmula de reajuste, como vemos acá, encabeza la lista de documentos que debe contener el expediente, ¿no? Entonces, ¿por qué razón en este curso piden este tema, ¿no? Porque cuando se presenta una controversia, los reclamantes dicen, me he perjudicado en este monto, ¿no? Yo presenté esta propuesta y esto es lo que me está resultando, estoy perdiendo. Entonces tenemos que llevar la cadena revisando todos los eslabones, cómo nació, cómo se firmó el contrato. Ya vimos la vez pasada lo importante que era tener bien claro que tendríamos, qué dedicación deberíamos darnos para elaborar esos documentos que nos piden y que son con los que a veces se caen los contratos. La programación de la obra, de los adelantos, los cronogramas de los adelantos, los cronogramas de los equipos, porque cuando se va a solicitar la improductividad de equipos, el stand-by, cuando se va a solicitar las demoras porque no pagaron oportunamente los adelantos, se va a exigir el atraso de la obra porque no se valorizó un ascensor. Todos esos detalles se ven antes de la firma de contrato y después de la firma de contrato se actualiza nada más a la fecha de inicio. Permítanme, creo que como he entrado con el enlace por el WhatsApp, está que perturba. Pero un momentito. Vamos a ver si podemos salir del... Ahí está, sin salir del... Otra vez voy a volver a entrar para no perjudicar. Ok. Entonces, la intención, como decía, era ver de dónde, para qué nos va a ser útil. Yo entiendo que todo el reglamento es útil, sí, pero hay temas específicos que a veces no lo resaltamos y efectivamente, cuando el contratista va a hacer reclamo y la entidad va a sustentar por qué razón ha sido su pronunciamiento así, definitivamente vamos al origen, y el origen a veces no fue el adecuado. En este caso, el expediente de contratación tiene que contemplar el expediente técnico que contiene como mínimo lo que está señalado acá. ¿Por qué todo es importante? Porque el proyecto se puede diseñar en forma general. Por ejemplo, yo antes trabajaba gerenciando colegios. ¿Y qué hacían? Me daban un presupuesto muy pequeño. El proyectista no iba a ser solamente el aula, el proyectista hacía un plot de todo el colegio, llamémosle así, o de un sector, pero de ahí se decidía qué parte se construía. Entonces, para eso es importante la memoria descriptiva. La memoria va a describir, estamos en una infraestructura tal, en un espacio tal, en un lugar tal, estas son las características, de lo cual se va a ejecutar A, B o C.
a veces está dibujado todo el cerco, pero el cerco consume casi igual presupuesto que las aulas. Entonces, ¿qué deciden? Mejor hacemos las aulas y después se hace el cerco. Pero cuando no está bien descrita en la memoria descriptiva las actividades que se van a hacer, entonces se exige en obra, mira, tú tienes que hacer el cerco, sí, pero no me le estás pagando, lo siento, está en el plano. Entonces ahí es muy importante que el expediente que vaya comulgue, ¿no? Entre lo que dice la memoria descriptiva, con las especificaciones técnicas, con los planos, y si falta algún detalle, probablemente que el profesional que hizo los metrados dijo, acá falta este detalle, pero no lo insertaron en el plano. Por eso que el reglamento toma esa alternativa y dice, orden de prioridad, ¿no? Los planos, la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas y después metrados u otros, que le den referencia. ¿Qué tipo de vidrio era? ¿Era doble, simple? ¿Dónde está? No está en la memoria, no está en la especificación, no está en los planos, pero dice que se va a colocar vidrio. ¿Dónde está? En los metrados o en el detalle del precio unitario. Entonces, todo es una cuestión integral. Por eso les señalaba, vamos a hacer énfasis en algunos puntos que parecen muy simples, pero que son necesarios al momento que tenemos una controversia. Y otros complementarios, ya les dije, definitivamente una infraestructura que se trabaja en vertical y tiene edificios de 2, 3, 4 pisos, se necesita solicitar los modelamientos, los cálculos estructurales, para que no ocurra, ¿no? En colegio se cayó el techo de un coliseo. ¿Por qué? Porque el diseño estaba mal. Le decían, señor, dame el diseño de cálculo, tú respeta el proyecto. Ejecutaron el proyecto, le hicieron unos ajustes, tampoco, y se dio el techo, ¿no? Bueno, entonces por eso era importante. Y dentro del expediente de contratación están las fórmulas, están las entregas de terreno, ¿no? Antes estaba establecido entrega de terreno en general. Después señalaron, no, mira, el terreno, si no hay terreno, mejor te esperas hasta que esté el terreno. Pero hay una parte que sí puede ser entregada. Entonces se ponen de acuerdo a las partes y se pueden hacer entregas parciales del terreno. Siempre que se puedan hacer unidades independientes, ¿no? Se puede estar avanzando. No se podría decir en un edificio la mitad del terreno te lo doy y la otra mitad no. Eso sí es inviable, ¿no? Entonces acá está entregas parciales de terreno. Hay procesos en los que el sistema de comunicación usan software para poder tener la comunicación adecuada. Por ejemplo, ahora tenemos el cuaderno de obra, fenomenal, ¿no? El cuaderno de obra ahora es digital, entonces también tiene que estar preparado el sistema para poder llenar. No estamos hablando de que es gran complejidad, pero de todas maneras. Los antecedentes para determinar el precio, tiene que contener el expediente, las cotizaciones, el mercadeo, cómo es que han considerado tener unos calaminones que ingresan vía Callao, tenerlos en Iquitos, tenerlos en Madre de Dios, ¿no? ¿Cómo se ha previsto? No le pueden poner el costo, mira, ¿cuánto es la cotización? Ponle ese costo, no. Tiene que haber un sistema logístico de análisis y eso debe estar incluido en el expediente de contratación y trabajado por el área usuaria, que es la que conoce lo que quiere y tiene que preocuparse de saber cuánto le va a costar a ello. El no pagar no es un ahorro, el no pagar es un riesgo y un alto riesgo. Paso. El reglamento hace 3 años, más o menos, ha innovado en este sistema de revisión, 3, 4 años, este sistema de revisión del expediente técnico, que es muy importante y a veces no se aprovecha en estos tiempos. Cuando la obra es de 120 días, el contratista tiene 15 días para poder revisar el expediente técnico. El artículo 177 del reglamento establece, yo acá lo he resumido, ¿no? Dice, cuando el
el contrato tenga un plazo de 120 días, dentro de los 15 días, luego de iniciado el plazo de ejecución de la obra, se compatibilizará, se revisará la compatibilización de los elementos del expediente técnico, se revisarán si hay riesgos, si hay errores, qué es lo que está pasando con ese expediente. Puede ser que a la hora de revisar todo esté ok, todo esté correcto. Entonces, acá les han dado un plazo. ¿Qué es lo que ocurre con estos plazos, no? Dice 15 días cuando el contrato sea menor de 120 días y 30 días si el contrato es mayor de 120 días. ¿Es el plazo suficiente? Probablemente no, pero debe ser el que se use para poder revisar el expediente técnico. Debería decirse inmediatamente a la firma de contrato, pero están considerando dentro de los 15 días de iniciado el plazo de ejecución de la obra, ¿no? El supervisor revisará esta evaluación, esta revisión del expediente técnico. Antes no existía ese ítem y es muy importante. Entonces, cuando se nos viene una controversia, se pregunta, ¿y cuándo detectaste el problema? 8 meses después, no, pues, ¿qué pasó con la parte diligente de revisar al comienzo? Eso no va a significar ni que no le den el plazo, ni que le exijan, ni que no le paguen. Sencillamente es una cuestión de responsabilidad y para poder afrontar los riesgos según corresponda a cada parte, ¿no? Entonces, acá el artículo 177 establece ese mecanismo que yo le he resumido en esta secuencia. El supervisor tiene 7 días para responder el primer tipo de contratos, menos de plazos menores a 120 días. Tiene 10 días para revisar aquello que la contratista lo ha revisado en 30 días. ¿Qué pasa en este escenario? Me parece que lo más saludable es que conforme se va revisando, lo hagan participar también al supervisor, para que cuando ya le llegue la información en 10 días, él pueda elevarlo, pueda revisarlo y elevarlo a la entidad para su conocimiento. La entidad toma conocimiento. ¿Qué más dice? No dice tomar acciones, diseñará, no, toma conocimiento. Ya es diligencia de la entidad actuar previsoriamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando se va a un reclamo? Le dicen, mira, no te corresponde la ampliación porque tú tuviste 30 días para que me digas los errores del expediente técnico y tú me lo estás diciendo 3 meses después. Y por eso es que no les reconocen las ampliaciones de plazo. También le dicen, bueno, el adicional lo pude haber tramitado, lo pude haber trabajado antes, pero como tú contratista recién me lo estás avisando, me has hecho perder el tiempo, no te doy plazo. Entonces van poco a poco trasladando ese riesgo a quien no le corresponde por el solo hecho de no haber advertido oportunamente. Pero ¿qué es lo que ocurre después de que se ha advertido esta situación? Se deben preparar expedientillos de forma separada, donde ya tengan las características, sea de consulta, sea de propuesta de modificación, sea de pedido de adicional, o sencillamente explicar cuál es la realidad que se está encontrando, y muchas veces la realidad está en que los estudios básicos no coinciden con la propia realidad. El terreno tiene otras dimensiones, no es rectángulo, no es triángulo, es amorfo a veces. El terreno tiene otro tipo de configuración, no es la que está en los estudios de suelos, no es el que está en los planos topográficos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el contratista diligente y un supervisor diligente? Inmediatamente detectado el problema, hacer la clasificación, preparar expedientillos y a donde corresponda. Si el supervisor tiene que absorber consultas, vía cuaderno de obras. Si tiene que ir a un proyectista, tiene su plazo. Y si yo tengo un mes ya para iniciar la partida, tengo que hacerlo de forma diligente el pedido. Y la entidad también, ambas partes, no ambas partes, porque estas oportunidades son muy interesantes que se hayan implementado vía reglamento. No es
no es inicio de ningún pedido de atraso, no es inicio de un trámite de adicional. La diligencia es la que le va a ayudar a que con oportunidad comiencen a cederse los riesgos, ¿no? Yo inmediatamente detecto que el suelo es incompatible con lo que dice el expediente, ya estoy presentando mi pedido al contratista como voy a ajustar los suelos. Porque si tengo nivel freático y el suelo está como un suelo de hormigón, ya tengo que inmediatamente, eso ya no necesito esperar los 30 días. Yo creo que al día siguiente que ya entré al terreno y hice unas pequeñas excavaciones, ya necesito coordinar con el proyectista para que haga el cambio del expediente de cimentación o le dé algunas alternativas, ¿no? Entonces, bueno, este tema es importante. No es inicio de nada, no es inicio de consulta, es solamente hacer de conocimiento y ver el nivel diligente que tiene la otra parte para poder ir advirtiendo a su proyectista, te han detectado un estudio de suelos equivocado, dame los cálculos de las estructuras, tú tienes 2 edificios y solamente encontrar tu expediente la modelación de 2 pisos, ¿no? Entonces, irse adelantando para cuando el contratista le presente expedientes, la entidad y su personal ya está preparado, ¿no? Es para eso. El supervisor o inspector, dice, durante la ejecución de la obra se cuenta de modo permanente y directo. No puedo verlo por Zoom, ¿no? Tampoco puedo decir, lo mando a mi asistente. Sin embargo, yo fui a una obra, a visitar una obra y quería verlo, conocerlo al supervisor. Y el supervisor nunca salía de su oficina. Y yo invitaba a una reunión. El supervisor no era JRD, sino estaba como experta, ¿no? Iba como experta. El supervisor, lo único que yo veía era que un dron se paseaba por encima de la infraestructura, por el patio, por el coliseo, y el supervisor no salía. Pero acá dice, durante la ejecución se cuenta de modo permanente y directo, ¿no? Entonces yo entiendo de que la supervisión no es para que esté parado en medio de la losa de patio mirando todo lo que se construye, tiene sus mecanismos, pero me comentaban que permanentemente la supervisión lo hace vía dron. Ahí hay que alternar, ¿no? El dron, claro, da un panorama general, pero es más importante ver en el sitio, escuchar a la gente dónde está la problemática, ver algunos detalles, hasta por la experiencia uno ya sabe algunos tips que puede encontrar bajo suelo. Bueno, ahora, ¿cuándo un inspector y cuándo un supervisor? El reglamento establece que existe se debe sujetar a la ley de presupuesto y la ley de presupuesto genera que para un número determinado de UIT, aproximadamente 4,5 millones, cuando se supere ese importe debe tener un supervisor de obra, no un inspector. El inspector es la persona contratada por la entidad y es a quien va a reportar permanentemente como una persona dependiente de la entidad. Mientras que un supervisor puede ser una empresa como un órgano colegiado donde tiene diferentes expertos y el jefe de supervisión se hace cargo de la obra o sencillamente, si es una persona independiente, va como un externo, es contratado y va a hacer valer su responsabilidad la entidad frente al supervisor y el supervisor sus derechos frente a la entidad. Es un contrato donde está todo estrictamente trabajado, no es una persona dependiente. Aún eso, ¿no? Aún eso. Un inspector y un supervisor tienen responsabilidades profesionales, ¿no? Muy importante, pero a veces el temor está, como yo soy inspector y trabajo para la entidad, no puedo ceder ampliaciones de plazo. A veces me dicen, no, voy a tener problemas con mi entidad. Y no es así. El ingeniero y el supervisor son profesionales que tienen que trabajar en el campo usando su ética y su experiencia profesional.
y por supuesto que tiene marcos, como los tenemos cada uno de nosotros, para trabajar de acuerdo al reglamento y de acuerdo a los contratos suscritos con quien se llama la contratante. Acá dice, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Y hemos señalado que lo que restringe a ello es el valor de la obra. Queda prohibido la existencia de ambos, por supuesto. O es el supervisor cuando pasa 4,5 millones o es el inspector cuando está por debajo. He visto resoluciones de contrato porque la obra no tenía supervisor y tenía solo inspector. Las obras grandes contratan a un equipo de supervisión donde tienen los especialistas de diferentes ramas, ¿no? Sin embargo, cuando va un inspector, este debería estar soportado, cuando es una persona contratada por la entidad, soportado por el área técnica. Pero a veces no ocurre eso porque por el problema de recursos, a veces no se tiene todos los profesionales en la institución y no hay quien le dé respaldo al inspector. En el caso del supervisor, sí es su responsabilidad dar las soluciones o las propuestas de solución o hacer la supervisión en el expertise que necesita la obra. Para eso él tendrá que acudir a los especialistas que le ayuden a atender las consultas de la contratista. Son muchos escenarios, ¿no? Porque el supervisor tiene que coordinar con el proyectista, pero también tiene que poner las alternativas de solución luego de haber coordinado con sus especialistas. Entonces, cuando dicen, el inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En caso de ser una persona jurídica, esta determina a una persona natural como supervisor permanente de la obra. Yo señalaba que existen controversias donde la obra se demora. Y dice, ¿por qué se demora? Porque no tengo quien que esté presente a la hora que hago mis pruebas de compactación. Porque necesito saco mis calicatas, pero no puedo taparlas mientras no venga el supervisor. Y el supervisor, cuando es un inspector, no tiene todos los recursos como puede tener un supervisor para poder hacer una estructurar bien cómo va a ser su equipo de trabajo y con él atender todos los frentes que están previstos. Entonces, una obra de cierta magnitud económica no podría tener solamente un inspector. Entonces, hay obras que se han resuelto por no tener la presencia de un supervisor de obra, como manda el reglamento, ¿no? Dice, el perfil que se establece para el inspector es o supervisor de la convocatoria según corresponda, cumple al menos con la experiencia y calificaciones establecidas para residente de la obra. Bueno, acá es lo que ya les señalaba, el tema del presupuesto. No es obligatorio contratar a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutar sea igual o mayor al monto establecido en la ley de presupuesto. Hay una restricción al supervisor de obra cuando es persona natural o es jefe de supervisión. Tiene que estar a disponibilidad total de la obra, no podría tener 2 contratos a la vez, ¿no? Eso sí es limitante. En función de eso también entiendo que se establecen los honorarios, ¿no? En caso de obras convocadas por paquete, la participación permanente, directa y exclusiva del inspector o supervisor es definida en los documentos del procedimiento, como sucede con las obras eléctricas, que tienen diferentes poblados que atender, que electrificar, y si son 160, no tienen 160 ingenieros. Entonces se hace una reagrupación y se estandariza un cronograma de supervisión. Bueno, eso es lo que estaba señalando, nada más que acá está más detallado. Bueno, lo más importante, como decíamos, es el inspector o supervisor, tiene como función principal controlar la ejecución de la obra dentro de parámetros de calidad. Creo que eso es lo que busca la entidad, entregar un producto en función a cómo fue editado, de larga, mediana
duración y cada evento trabajado, presupuestado, es buscando lo mejor para entregar al servicio de quienes lo van a utilizar, ¿no? Entonces dice, tiene como función dentro de los parámetros de calidad, precio, plazo y obligaciones contractuales, así como para absolver consultas del contratista. Lógico, tiene sus rangos de libertad para responder las consultas, porque el supervisor no tiene posibilidad de cambiar los detalles, ¿no? Hay algún, siempre pongo mis ejemplos, tengo un caso que decía, el ascensor le falta 2 centímetros más en la caja. Entonces la duda del supervisor dice, yo no tengo la posibilidad de cambiar, pero es 2 centímetros, decían en la mesa de la reunión. Pero al modificarse, mejor dicho, al variar, tiene que modificarse y explicar la razón. Porque no podría ser porque el plano dice 2.40 y el ascensor necesita 2.42 y diga, no, tú respetas el reglamento. Entonces el supervisor tiene que ser muy acucioso, llevar la información, coordinar con el proyectista y hacer un replanteo del plano. Porque si esperamos a llamarle adicional y deductivo vinculado, ese ascensor o esa caja de ascensor no se va a poder terminar porque existe tanto trabajo de las instituciones que a veces no pueden hacer la atención apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en esta obra? El contratista dijo, yo hago la caja, le pongo las características necesarias, no voy a cobrar como adicional, pero apruébame el expediente técnico. Me pareció que era lo más correcto, ¿no? Lo más oportuno, porque si no las obras toman un poco más de tiempo. Bueno, este solamente es un comparativo en lo que ya había señalado, disculpen, me quedé en la norma porque regularmente todos nos vamos a la norma al momento de tomar decisiones o hacer escritos. Sin embargo, con fines ilustrativos y como se los voy a pasar a este PPT, acá he hecho la clasificación, que es lo mismo que les he explicado, teniendo la norma a la mano. Las funciones, bueno, estábamos señalando que su trabajo es personalizado, directa y permanentemente. Eso de permanentemente es bien importante porque ¿qué pasa si dice, tengo mis 7 días de vacaciones, mis 8 días de descanso? Acá es complicado, no procede, ¿no? No procede. El trabajo es por 6 meses y la obra queremos que permanezca en el ritmo que se ha establecido porque están establecidos en días calendario. Bueno, sería en algún momento que se haga una programación con días útiles, ¿no? Que cuando se va a lanzar una licitación, se diga esta obra no debe pasar de 100 días útiles. Y se dice 100 días calendario, y es un poco complicado, porque si estamos en año nuevo y se da un día jueves, entonces se tiene jueves de fiesta, viernes, sábado, domingo, va a ser lunes, ya 5 días se va perdiendo allí. Pero el supervisor dice tiene que velar directa y permanentemente la correcta ejecución técnica de la obra, debe resolver consultas, en una misma obra no puede haber supervisor inspector, y sí tiene una amplia facultad para cuando un trabajador no produce con la calidad ni la velocidad que está previsto, que él pueda pedir a la residencia o a la contratista que lo retire. Lo que no puede hacer es con el residente, no puede el supervisor decir sáquenlo al residente, ni el residente sáquenlo al supervisor. Sí reportar de repente las situaciones que podrían generar riesgo en la ejecución de la obra y ya las autoridades que los han contratado, sea del privado o del público, tomarán las acciones pertinentes. Esto lo digo porque un pedido de cambio de residente se fue hasta la vía arbitral, señalando
yo lo retiré porque el residente tenía estos problemas, pero no, el supervisor no puede ordenar retiro y la entidad de frente no lo puede retirar. Sí, puede pedir al contratista o a percibirlo para que retire al profesional con los argumentos apropiados. Pero no es función del supervisor, por si acaso. Bueno, entonces, en el tema de supervisión, imagínense, tenemos ya un expediente técnico y tenemos un supervisor que, representando a la entidad, va a velar por su correcta ejecución. Ahora vamos, el otro punto que me toca atender es obligaciones del contratista. Yo entiendo que me han dado puntos sueltos, uno por el tiempo y otro porque tal vez han tenido ustedes capacitadores que han afrontado otras materias, ¿no? Y mi tema más que todo es de casuística y enmarcado en el reglamento. Bueno, las obligaciones del contratista están identificadas claramente en el reglamento. Y como siempre digo, y bueno, los abogados me han enseñado, ¿no? Prácticamente ustedes, cuando han sido, bueno, cuando me encuentro con abogados, árbitros y yo he expuesto, poco a poco me he ido ilustrando mucho más, para lo cual me preparé. Y puede estar en un artículo, pero el análisis es integral, ¿no? Porque a veces el artículo dice esto, pero ese artículo va de la mano con otra información que está en el mismo reglamento. Y a esto, si estamos hablando de una obra pública, se suma el Reglamento Nacional de Edificaciones. Por eso es que el tema es integral, ¿no? A mí me señalaban, pero ¿dónde dice que tenemos que colocar el modelamiento, el cálculo estructural de la edificación? Dice otros, pero ahí no precisa. No, pero entonces me voy al Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma de 60, en el ítem 32, dice que se deberá adjuntar junto con el expediente técnico tales y tales cálculos, ¿no? Entonces, todo es integrado. Igual acá. Obligaciones de contratista. Si bien están así identificados, ¿no? En el artículo 177 dice inspección del lugar y revisión del expediente técnico de la obra. Entonces, el contratista tiene la obligación de conocer dónde va a ser su obra, ¿no? Es una inspección del lugar, no le obliga, no le genera ni demora ni atraso el hecho de inspeccionar, pero es una obligación que conozca el lugar para que no se dé porque ha existido vicios ocultos o información escondida, ¿no? Entonces, después, el artículo 179, está escrito los parámetros a través de los cuales se va a seleccionar al residente. Como les decía antes, no voy a poner toda la normativa, solamente las estoy señalando, que es su responsabilidad elegir al residente que realmente reúna las condiciones para poder administrar este contrato, ¿no? Dirigir la parte de calidad y administrar para ver que concuerde los tiempos, los costos y la calidad. Y el residente es una persona a quien debemos admirar porque un buen residente es el que lleva adelante la buena ejecución de obra. Y a eso hay que pedirles a los contratistas que por favor nombren a residentes que tengan mucho nivel, mucha altura, mucha tolerancia, porque a veces no resisten a una crítica, a un cuestionamiento, ni por un lado el residente, por otro la supervisión, y la obra es la que paga las consecuencias. Después tenemos también el artículo 187, dice que el contratista debe dar facilidades al supervisor de la obra. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar su función. Por decir, si tienen un mismo ingreso, bueno, tiene que haber personal permanente para que permita el acceso o darle de repente alguna otra facilidad para que pueda trabajar en las condiciones que necesita. De repente el contrato del supervisor dice que tendrá que manejar 2 unidades y el contratista necesita, para que se pueda atender un caso de emergencia, darle, tal vez no se puede decir colaborar, sino
dar las facilidades para que esta obra pueda trabajarse de acuerdo a la programación, porque todos los que programamos sabemos de que se trabaja regularmente con una curva de Gauss, con la campana. Entonces puede ser que un periodo el avance sea pequeño y no necesite de tanto movimiento, de tantas consideraciones para poder absolver consultas, atender, supervisar, dar pases, pero otros sí, ¿no? Que al 40% de la obra ya existe una punta hacia arriba, ¿no? Y al 60% igual. Entonces hay que dar facilidades a la supervisión. No se le puede decir, tú manéjate con las camionetas que tienes, con el equipo que tienes. No, yo creo que acá la entidad ha sido muy clara al decir, hay que darle facilidades a la supervisión de la obra, no esconder información, hay que darle la información y pedir que se atienda pronto las consultas que tienen que pasar por su responsabilidad de atención. Al final, ¿qué va a ser el beneficiado del contrato, ¿no? Eso no quiere decir que la contratista le haga el trabajo del supervisor, que le elabore su valorización, que le elabore los informes, que le dibuje los mapas, no. La facilidad es para que la obra avance, no es decir, yo te voy a hacer tu trabajo para que tú estés más descansado. Obligación del contratista ejecutar el contrato con el personal ofertado. Definitivamente, porque había mucho paseo con encontrar a los grandes genios que tenían muchos años de experiencia y le ponían el contrato a varias empresas lo nominaban, ganaban la obra y a la hora de la hora para hacer la obra no había gente o ponían a jóvenes que no tenían tanta experiencia en cierta materia o ingenieros de muchos años pero no tenían la experiencia en la materia. Entonces ahora ponen unas penalidades y son demasiado gruesas, poco razonables, pero es mejor saber bien si vamos a tener el equipo que está, que es necesario para esta obra y dice obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado. Aún no sea subalterno, subrepticia, el uso de profesionales que no son los ofertados, aún ellos, si todo está transparente y le dicen yo voy a cambiar de personal, igual le ponen la multa. Entonces eso es para desmotivar a que se vaya cambiando el personal. Lo que sí definitivamente son leoninas las penalidades, ¿no? Son leoninas, a veces salen pues, más caros que el 10% cuando faltan 3 profesionales. El calendario de ejecución de obra es una obligación primero de presentarlo y después de cumplirlo. Ahora, no solamente que tiene que terminar en el plazo previsto, sino tiene que cumplir plazos parciales. También hay penalidad cuando no se cumple. Concluir la obra tiene que ser un calendario real, lo hablamos antes en la clase anterior. El tema. Obligaciones laborales, bueno, si bien es responsable de lo que es pago al personal obrero es la entidad, pero lo traslada riesgo a través de darle obligaciones al contratista para que cumpla con el pago de la remuneración de los beneficios, los seguros y la higiene ocupacional. ¿Cómo controla esto la entidad? A través de pedir reporte mensual, ¿no? De sus impuestos, ¿no? Ahí hacer los cruces respectivos. Esa es la labor que tiene que cumplir la entidad. Delega y supervisa, ¿no? El contratista tiene que cumplir. Ejecución de obra. Bueno, ahí está todo, ¿no? Ahí está todo. Para la obligación de ejecutar la obra, tiene que colocar oportunamente sus equipos, sus materiales, programarlos, solicitar los adelantos oportunos, velar que la calidad sea la apropiada, entregarle un espacio donde el supervisor va a desarrollar sus funciones, administrar, bueno, ahora el cuaderno de obra, la ventaja que es un cuaderno de obra digital, y ya no va a haber el problema de que va el supervisor y hace deserraje porque ahí dice el cuaderno de obras está encerrado. O la supervisión dice, el supervisor se llevó el cuaderno todo el fin de semana y no me deja anotar. Era un problema permanente y lo vemos cuando se hace pericia, todo lo que se dicen
en cartas, en el cuaderno. Bueno, he sido yo también residente, he sido supervisora y todas esas cosas siempre se han visto, que el hecho de no estar con el cuaderno a la mano ha generado muchas situaciones de negar ampliaciones de plazo por no poder anotar a tiempo, pero ahora todo eso se ha superado con el cuaderno de obra digital. Está administrado por el OCE y al cual tiene acceso el supervisor, el residente, la entidad, para conocer cómo está yendo el avance de la obra. Qué importante es el cuaderno de obra cuando hay lluvias. Yo que hago pericias permanentemente, ahora que estoy en la JRD, piden ampliaciones de plazo por lluvia. Yo siempre uso el cuaderno de obra. Para mí el documento más importante de una obra, al margen de cartas, expedientes, es el cuaderno de obra. Ahí si está bien llevado, esa es la Biblia de la obra. El cuaderno de obra, el residente dice, hoy día llovió. El supervisor dice falso, porque ha llovido solamente en uno de los lados, pero en el otro poblado donde tenemos la obra, no. ¿Qué pasa cuando el residente dice, hoy día ha llovido y me ha impedido avanzar, llevar mis materiales al campamento, o del campamento a la obra? El supervisor o valida o se queda en silencio. Entonces, no es lo correcto, o sencillamente el contratista dijo, ayer llovió, y el supervisor no contesta o dice, mira, no lo notó a tiempo y no tengo la prueba suficiente para decir si es cierto o no. Y yo siempre cuestiono eso. El supervisor no puede decir, no me has dado la prueba, no me has dado la foto, no me has dado el testigo que diga que llovió, si el supervisor está permanentemente en obra, ¿no? Pero responde en el informe, dice, no he tenido las pruebas, por eso que no te puedo dar el plazo. El cuaderno de obras ya ayuda en ese aspecto. Nadie le va a poner un asiento desfasado, no le va a cambiar la página que hace poco hemos visto en la televisión, cómo alteraban los cuadernos de obra. Me parece que es un gran avance. Es un gran avance. Bueno, y la ejecución de la obra tiene todas las características de calidad y sujetarse al expediente técnico entregado, salvo que tenga deficiencias. La subcontratación tiene sus limitaciones. Es un tema que tiene que ser declarado ante el OCE, solamente es un porcentaje, los contratos a veces no aceptan que existan este tipo de subcontratación porque quien ha sido calificado es el contratista. No lo voy a tocar, no lo voy a ampliar más. Responsabilidad contractual. El contratista tiene responsabilidad mientras la obra no haya sido entregada a la entidad, es su responsabilidad. Y las pólizas de seguro respaldan cualquier ocasión fuera de lugar que se desarrolle cuando exista, por ejemplo, un asunto de fuerza mayor, ¿no? Que no es responsabilidad de quien contrata ni de quien ejecuta. Pero su responsabilidad está hasta que entrega la obra. Luego de ello, tienen 7 años para ver los defectos o definir los vicios ocultos. Pero también tiene todo un procedimiento que es bueno que las partes conozcan, ¿no? Porque a veces dicen, mira, yo detecté vicio oculto hace como 2 años y la cosa se va malogrando. Pero es que en el Poder Judicial creo que hay que iniciar un proceso 1 año después de evidenciar, y para no perder el derecho de reclamo. Y también hay que ver que no se pase los 7 años, ¿no? Sería, es también importante que esos temas, bueno, la capacitación es necesario para ambas partes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los defectos que comúnmente se encuentran a veces son los asentamientos. ¿Por qué? Porque los rellenos no los han hecho correctamente. El supervisor tiene amplia responsabilidad para poder revisar las compactaciones. ¿Y qué pasa cuando llega un momento y se fisuran los edificios? ¿Qué pasó? Asentamiento. ¿Por qué? Porque no estuvo correctamente compactado, mejor dicho,
Hubo vicio oculto, hubo una intencionalidad para no gastar en tanto uso de rodillo. ¿Qué pasó? Se generó un gran problema con la obra. Entonces, no solamente el señor ahora va a tener la responsabilidad de restituir la obra, sino que eso se puede convertir hasta en una situación penal. Tiene cuestión civil y cuestión penal. Penal si es que llega a dañar a un tercero, ¿no? Ya, entonces vemos de que las obligaciones del contratista, entre otros, ¿no? Entre otros, están identificados claramente en el reglamento. El reglamento al final es todo para cumplirse desde donde dice contrato. Bueno, ese es mi trabajo, ¿no? Desde lo que dice contrato, ver qué es lo que se está trabajando en marco a reglamento, sí o no. Entonces acá señalaba algunos de los de mayor uso, ¿no? De mayor conocimiento cercano que tenemos, es garantizar a través de estas obligaciones escritas que esta obra sea ejecutada por personas responsables, con experiencia, que se hayan conocido la situación en que se va a encontrar el inicio de la obra para no firmar el contrato, solicitar el adelanto, cobrar el adelanto, se va a la obra y resulta que en el medio de la obra había una edificación de un propietario que no quiere irse, ¿no? Entonces, qué importante es hacer una inspección. No significa con inspección que van a conocer qué cosa hay debajo del suelo, van a conocer la pendiente topográfica. No, es solamente para poder hacer una inspección ocular y conocer qué es lo que está ocurriendo, si espacio, hay condiciones para poder entrar. El acceso, ¿no? Se dice, mira, se va a trabajar esta cámara, esta otra cámara y la cantera está allí, pero no hay acceso. Todo eso se identifica en la inspección ocular. Y es muy importante para poder tener los argumentos suficientes para saber cómo oferto, ¿no? Y si oferto, y si licito o no. Bueno, ese es un ejemplo de lo que tenemos en el reglamento. El cuaderno de obra, como ya estábamos señalando, es un documento de registro de acontecimientos y de formulación de consultas. No es un documento de quejas, ¿no? Es un documento donde se registra, dice, y se formulan consultas oficialmente. Cuando van a solucionar controversia por ampliaciones de plazo, se tiene que exponer claramente si se asentó la fecha en que se inició la ocurrencia, en que se inició la circunstancia. ¿Cuándo comienza a afectarme? ¿Por qué? ¿Me atendieron o no me atendieron? Señor supervisor, le hago esta consulta. Desde ahí comienzan a correr los plazos. Entonces, cuando dice acá es un documento de registro de acontecimientos y formulación de consultas oficial para el control de la obra, es allí el gran peso que tiene el cuaderno de obra. Es un documento muy importante para poder conocer todo lo que aconteció en obra, ¿no? Las cosas más relevantes. Cuando pedí la consulta, cuando me comenzó a limitar, ejecutar de acuerdo a la programación, eso se registra. Cuando un residente asiste a la obra, cuando un trabajador que es de la especialidad y que se necesita que esté en el campo no lo está, ¿qué genera? Registrar ahí los incumplimientos, ¿no? Se registran los avances, se registran los metrados de las valorizaciones, la calidad, las fórmulas con las que se trabajó un asfalto, por ejemplo, ¿no? Entonces, dice, registra acontecimientos. ¿Quiénes son los únicos que pueden llenar el cuaderno? El inspector o supervisor y el residente. Son los dos responsables de lo que ocurra en esa obra y en esa administración del contrato cuando están en obra. Son las únicas personas autorizadas, ¿no? Quienes firmarán a pie de cada anotación, según sea el que efectúe la anotación. Antes le pedían que el cuaderno de obras esté firmado antes de llenarlo. Ahora, bueno, ahora es digital. Pero
Anteriormente se llevaba a la notaría y se hacía que firmen todas las páginas, supervisor y residente, y después se llenaba. No, eso ya no se ve ahora. El objeto del cuaderno de obra es dejar constancia de los hechos relevantes que suceden durante la ejecución de la obra, movimiento de materiales y equipos, sucesos con el personal, el clima que después va a suscitarse, pedidos, reclamos de ampliaciones de plazo, situaciones que tienen que ser registradas para posteriormente ser consultadas. Se dice, para cuando se solicita una ampliación de plazo, se pide que se haya registrado el inicio de circunstancia. A veces te niegan la ampliación de plazo porque dicen, no anotaste en el cuaderno de obra el inicio de causal. No, es de circunstancia. Entonces, ahí se hace el diagnóstico y se le dice, esta es la situación, ¿qué hago con ello? ¿No? ¿Mantengo el diseño como está o lo modificamos? Y ahí comienza la circunstancia. Todavía no necesitan que esté diseñado, que esté resuelto, pero ya se comienza a advertir a la otra parte qué es lo que está ocurriendo. Lo hace el supervisor, al residente o residente, al supervisor, y a través de ellos a cada instancia, contratista y entidad. Dice así, dado que muchos de los procedimientos que se inician con la anotación del cuaderno de obra tienen plazos definidos. Qué importante es el cuaderno de obra. Es conveniente que el cuaderno de obra sea revisado diariamente por el supervisor y que se evite dejar periodos sin anotaciones. Ejemplo, el tema de lluvias en zonas de ceja de selva, en zona de sierra. Se dice, el día de hoy llovió 6 horas. Y el supervisor tiene que decir, bueno, he visto que está negado, o sencillamente sí ha llovido, pero no ha cortado el tránsito o el avance de la obra. Puede hasta adicionarse fotos, ¿no? El original del cuaderno de obra dice, debe permanecer en la obra, ¿no? Es cuando el cuaderno de obra es físico, siempre y cuando haya las garantías de seguridad suficientes, lo que hablábamos antes. Lo dejan bajo 7 llaves, y cuando el supervisor regresa a la obra, quiere anotar, no hay, viene sábado, viene domingo, van a hacer ese cerraje para sacar el cuaderno de obra. Pero la responsabilidad, la custodia la tiene el residente, el cual no puede impedir el acceso del mismo al supervisor o inspector. Si ello sucede, se penaliza. Está también en la tabla de penalidades, con el 5 por 1000 de la valorización por cada día de impedimento. Concluida la ejecución de la obra, el original del cuaderno de obra quedará en poder de la entidad. Entonces, ya hemos visto la relevancia que tiene el cuaderno de obra, y ahora que es digital, tiene mucho mayor connotación. Sí conozco que hay algunos lugares donde no puede llegarse el uso de este cuaderno, tipo de cuaderno, pero poco a poco se va haciendo ya común el uso, ¿no? Tiene la misma función. La única diferencia que ahora se digitaliza y lo ven cualquiera de las partes involucradas, ¿no? Residente, contratista, supervisor, entidad. Y está administrado por el OCE. La directiva 009-2020 es la que regenta el uso del cuaderno de obra digital. No voy a entrar a más detalle porque lo importante es saber para qué se usa el cuaderno de obra, el impacto que tiene las anotaciones que se hacen en ella, y que ahora existe esa gran oportunidad que sea digital. Es menos vulnerable que el otro cuaderno que se pierde, se humedece, ¿no? Más que todo a veces se pierde y no se sabe cómo se perdió el cuaderno. Bueno, paso, valorizaciones y metrados. El reglamento, igual que todas las situaciones del contrato, las tiene enmarcadas, ¿no? Con artículos específicos. Estamos con el Decreto Supremo 344 y en su artículo 194 precisó las formas de valorizar. Ha habido una variación respecto al reglamento anterior que le antecedió. Al margen de ello, hay un ajuste a través del Decreto Supremo 162-2021.
Este dispositivo salió en 2018 y se aplicó a partir del 2019. Este, en cambio, sale en 2021 y pone situaciones muy drásticas en él. Y es ahí que hay controversias que ya tienen que resolverse considerando estas modificaciones. Porque se está tratando de que lo que dice en este decreto supremo que salió en 2021 se aplique al decreto supremo 344 con contratos firmados en 2019 e inclusive lo están retrocediendo al 350. ¿En qué aspecto? En los mayores metrados. Bueno, entonces el artículo 194 de valorizaciones y metrados precisan algo que todos conocemos. Las valorizaciones son pagos a cuenta, ¿no? Y son elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases. Porque si son quincenales las valorizaciones, eso tiene que estar registrado en las bases. Y salvo que existan situaciones muy necesarias, se puede hasta circunscribir algunas adendas, porque a veces en diciembre he visto que algunas instituciones firman adenda para que se efectúen valorizaciones quincenales. En el caso de las valorizaciones regulares, tienen que trabajarse entre el contratista y entre el residente y el supervisor el último día hábil. Ahí se cuantificarán, ahí se cuantificarán los metrados que se han suscitado en el mes. ¿Qué es lo que se ha modificado de esta norma? El artículo 194.2 dice, en el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, ¿no? Tenemos precios unitarios y tenemos suma alzada. Y acá dice, bajo el sistema de precios unitarios, durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados, con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista. A este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje de IGB, porque depende si está en la selva o está en otro lugar que no sea la selva, que tiene restricciones de impuestos. Miren lo que dice acá, que es súper importante. Acá ha cambiado totalmente el esquema. Dice, las valorizaciones por mayores metrados en contratos a precios unitarios no deben considerar gastos generales. Cuando la ejecución de los mayores metrados genere una ampliación de plazo, los mayores gastos generales se pagan de acuerdo a lo señalado en el 199, es decir, los mayores gastos generales, ¿no? Que como ya va a cubrir ese periodo de ejecución de mayores metrados, en ese periodo otorgado se pagan los gastos generales. Entonces dice, no corresponde gastos generales. Hay mucha evaluación que hacer acá, pero ya tomaron esa decisión y están quitándole los gastos generales a los mayores metrados. Se contradice, en el artículo 344 no señalaba ello originalmente. Y las valorizaciones de un mayor metrado no es ahora denominado adicional, es mayor metrado, y su forma de valorizar es la misma que aquella que está prevista en el presupuesto, ¿no? En el presupuesto ofertado. El mecanismo es el mismo, las valorizaciones realmente ejecutadas por su costo unitario, su actualización. La diferencia que en el primero dice más IGB, pero más gasto general, y en los mayores metrados dice sin gasto general. Bueno, lo ha generalizado, yo pienso que van a haber muchos reclamos, pero en el caso en que se ejecute solo mayores metrados en un periodo específico y que le van a pagar los gastos generales diarios por ese periodo, ahí está correcto, no hay problema. Pero si estos mayores metrados generan el desfase de la obra contractual más grande, ahí se tendría que ver cómo ocurre, cuando los mayores metrados están dentro de una obra de mayor magnitud y esto no genera mayor plazo, dice que no le corresponde, pero si este mayor metrado es de gran volumen y necesita mayor administración, este contrato no se ha considerado en ese aspecto, esos mayores
esos gastos generales de la valorización de mayores metrados. Ese es el cambio que ha habido el año pasado con este dispositivo. Seguimos. En el caso de obras contratadas bajo el sistema suma alzada también había una variación, cosa que antes no se daba de esa manera. Durante la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función a los metrados ejecutados. Hasta ahí estamos bien. Aplicando las partidas y precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentado al momento de ofertar. Antes, cuando se licitaba una suma alzada, solamente valía el valor de la oferta, el monto total de la oferta, no valía el detalle. Entonces, se valorizaba la obra con los metrados y costos unitarios del presupuesto referencial. En esta oportunidad, con este reglamento cambia el sistema y dice, tú tienes que valorizar con tus metrados, tus precios unitarios con los que pusiste en la oferta, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Nos vamos al 194 y dice, en las obras contratadas bajo el sistema precios unitarios, se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Ello que incluye los mayores metrados, ¿no? Hasta el total. Y realmente ejecutado. Mientras que en el caso de suma alzada, se valoriza hasta los metrados, dice, hasta los metrados que están en la oferta. Acá lo tengo más grande. Hasta los metrados ejecutados, siempre que no superen los metrados del presupuesto de obra. Este es un gran avance, ¿no? Es un gran avance. ¿Por qué? Porque para presentar una propuesta suma alzada, el contratista metra, costea sus precios unitarios, hace el gran presupuesto y lo presenta presenta antes solamente el monto. ¿Y qué pasaba? El presupuesto referencial, los metrados de referencial estaban totalmente equivocados. Los precios unitarios igual, ¿no? Los metrados, por ejemplo, decía el ejemplo que les puse de un colegio, teníamos acá las aulas y estaba dibujado todo el cerco, pero en el presupuesto no estaba el cerco, o decía 1 metro, porque se equivocaron, no le pusieron el metraje total. Y el contratista tenía que hacerlo, y a la hora de valorizar, él quería valorizar los 200 metros, pero le decían no, porque el presupuesto referencial dice 1 metro. En cambio, ahora el contratista hace sus propios metrados, presenta sus metrados. Puede ser que referencial diga 1, pero en la oferta va a presentar los 200 metros de longitud de ese cerco. Y ya no va a tener ese problema a la hora de valorizar, va a valorizar lo que realmente corresponde. ¿Dónde estará el problema si el contratista no tiene tiempo? Porque realmente los plazos que le dan para licitar son muy cortos. Entonces, no tiene tiempo, el contratista que estilaba hacer, copiaba los metrados que decían los presupuestos referenciales. Y los costos, ahí jugaba un poco más para acá, para allá, pero cuadraba y decía, ya, me voy al 90%, al 95%. Pero con esta norma, lo que le van a valorizar hasta el final va a ser lo que él metró y lo que costeó. Ya no tiene lugar a decir desequilibrio económico, tus metrados estuvieron equivocados, tus costos también, porque ya el mismo contratista tiene la responsabilidad de trabajar sus metrados. Mire, los metrados del presupuesto de obra, pero él tiene que elaborarlos. Esa es la parte que me pareció de mucha relevancia, ¿no? Sí sería importante que le den un poco más de tiempo para que puedan presentar su propuesta mejor analizada, pero por el momento el marco de actuación es el reglamento, entonces tiene que ponerle celeridad para poder hacer buenos costos, correctos metrados. Sí, también cuestiono de que no tendría por qué haber esos errores que he señalado, ¿no? Es muy referencial, los presupuestos referenciales dicen, ya bueno, ponle 30 kilos, 50 kilos de acero, y cuando realmente se necesita 120,
¿Por qué? Porque no les alcanzó tiempo, pero yo entiendo de que cuando se manda a hacer una consultoría con un proyecto específico que esté con metrados y costos unitarios adecuados, hay un desembolso del Estado para ese trabajo. Entonces, no podría tener tantos errores, ¿no? Y creo que por esa situación han llevado a cortar ese riesgo, que puede ser un reclamo futuro, a que sea el mismo contratista que asuma su riesgo, a su propio metrado, su propio costo, y va a valorizar mes a mes con ese pliego. Eso me pareció interesante. En el caso de costos unitarios es como siempre, precios unitarios es como siempre, se valoriza los metrados realmente ejecutados. Pueden ser más o menos que el que puso la entidad como referencia, pero se valorizan todos. Ahora inclusive que los mayores metrados no antes estaban el paquete de adicionales y ya tienen la libertad de valorizar todo lo que corresponda. Nada más que existen unos mecanismos que no sé por qué cada vez lo ponen más, lo complican más. Es que si yo tengo un metrado, tengo 100 unidades para metrar algo y estoy en 50 y me dicen tienes que presentar tu pedido de mayores metrados porque este tramo va a demandar más mayores metrados, pero tengo en la bolsa 100 y le dicen no, tiene que ser mayores metrados de este lado, de este sector. Y eso está ocurriendo hace poco se emitió una directiva donde por tramos se va a hacer el cálculo de mayores metrados, por tramos los pedidos de adicionales. Es un problema en obras a precios unitarios. Debería trabajarse con una bolsa, pero como tenemos un reglamento, tenemos que respetarlo y hacer de forma muy cuidadosa sus pliegos de metrados, porque sí les piden que estén diferenciados, sus metrados contractuales, perdón, no es que no sea contractual, los metrados que estaban previstos originalmente y el mayor metrado que genere, que en carreteras, por ejemplo, es el cubo kilómetro, se estén registrando, porque el supervisor va a dar la autorización para esa ejecución. Si no tiene el supervisor registrada su autorización, cuando se pide el pago es más complicado porque la entidad va a necesitar tener el metrado autorizado y reportado como ejecutado por parte del mismo supervisor. Entonces ahí hay que ser muy celosos de mantener ese orden de los mayores metrados autorizados con ese registro en qué asiento el cuaderno de obra pedí mis primeros 100 mis primeras 100 unidades, en qué asiento lo siguiente, el cuaderno de obras es quien va a registrar esa situación. Y tiene que estar, lo único que necesite que esté autorizado por el supervisor. Ya no necesita presentarlo como un adicional para que lo apruebe la entidad y recién lo ejecute. Sí encuentro, muchas veces, sí he visto en varias oportunidades que no les autoriza el supervisor la ejecución de los mayores metrados porque la entidad todavía no le ha autorizado. Pero ese es un tema interno entre el supervisor y la entidad. Y he hecho una pericia al respecto, donde para que el contratista pueda ejecutar los mayores metrados ha pasado por 6 manos en la entidad. Desde el supervisor, el coordinador, el administrador, y es una fila de 6 informes para que se autorice la ejecución de un mayor metrado. Y el reglamento lo hace muy sencillo. El que tiene que autorizar es el supervisor. Y con eso el contratista tiene que ejecutar. Para el pago sí, tiene que autorizar el titular. En este caso, me detenía en ello porque así son las valorizaciones a precios unitarios. En suma alzada no hay mayor metrado. ¿Qué pasa cuando discrepan respecto a las valorizaciones o metrados? El reglamento también ha establecido un artículo para ello. Dice, si surgieran discrepancias respecto a la formulación, aprobación o valorizaciones de los metrados entre las partes, contratista, inspector o supervisor, según sea el caso, estas se resuelven en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. Pero sí, esto es un problema porque le resta liquidez al contrato.
Por eso es que hablamos en antes que el nivel de profesional no solamente basta con la experiencia en cuanto a calidad y manejo de tramitación, sino también es la forma del comportamiento y de la actuación, llamémosle las habilidades blandas que deben tener los profesionales cuando van al campo, ¿no? Porque existe una serie de tensiones, los sindicatos, las paralizaciones, los recursos económicos que no vienen a tiempo, estresan y a veces terminan en que la obra es la que paga las consecuencias, no se valoriza y no sale liquidez para ese contrato. Dice, si la valorización de la parte en discusión representa un monto igual o superior al 5% del contrato actualizado, la parte interesada puede someter dicha controversia a conciliación y o arbitraje o a la JRD. El problema está que me parece que la valla es demasiado alta, porque un contrato regularmente se valoriza del 2 al 10%. Y para que haya 5% es que no le quieren valorizar nada, o no puede, o qué habrá pasado, ¿no? Esto ocurría al menos en temas de obras a suma alzada, cuando estaba mal elaborados los metrados. Ahora un poco que se va a superar este tema, pero 5% es una valla demasiado alta, ¿no? Pero así es establecido. Entonces dice, la parte interesada puede someter a controversia. Quiere decir que para reclamar una valorización tendría que irse a la JRD o a un arbitraje. Y así es establecido, es muy triste, pero está establecido así. Dentro de los 30 días, como dice la norma, ¿no? De haber tomado conocimiento de la discrepancia. El inicio de respectivo medio de solución de controversias no implica la suspensión del contrato. Pueden reclamar su 5% ante el arbitraje, pero no les va a limitar ni les va, se van a tener como un pretexto para no ejecutar la obra. ¿Qué es lo que ocurre donde hay JRD? Esa oportunidad se tiene que aprovechar, porque a la JRD no se le va a ir a reclamar cuando ya no le han valorizado, sino cuando ya se siente que existe el problema y la JRD, que está en permanente comunicación con las partes, ya puede detectar dónde está el problema y a través de consultas o a través de decisiones se puede ir ablandando esta situación de conflicto o de desconocimiento, que a veces ese es el parámetro por el cual se cometen errores, y con ello ya no llegar a este nivel de que las valorizaciones sean retenidas, ¿no? O no se valorice una partida porque hay un error o porque no correspondía hacerla. Muchas situaciones están enmarcando esto. Y le digo porque como JRD me han llegado también ese tipo de decisiones para atender. Bueno, como decía, he tratado de resaltar algunos puntos que considero de importancia en estos temas que estaba previsto para el día de hoy. En la liquidación, nos quedamos ahí porque lo vemos el día viernes. Por mi parte, sería todo. No sé si tuvieran interés de hacer alguna pregunta específica o o ahí ya cerramos. Hemos cumplido con el programa del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Si no hay preguntas, señor Jordan Flores ya se habría concluido con la clase del día de hoy. Claro, bueno, al parecer no hay ninguna pregunta, así que todo muy claro, ingeniera. Muchísimas gracias por su excelente ponencia del día de hoy. Muchísimas gracias a los estudiantes que han asistido el día de hoy. Nos encontramos entonces en una futura sesión académica. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes.